Recordemos que cuando estamos orando es orando, que cuando estamos leyendo es leyendo, que cuando estamos estudiando es estudiando, ¿verdad? Allí en pantalla voy a compartir la diapositiva, pero que usted pueda hacer el seguimiento del tema que venimos analizando. Recordemos que estamos viendo, ¿verdad? Es un tema extenso, lo finalizamos en 8 días, si Dios lo permite. En el próximo domingo, el tema de la Iglesia Nuevo Testamentaria 2, recordemos que ya vimos la Iglesia Nuevo Testamentaria parte 1, y estamos finalizando o a puertas de finalizar la Iglesia Nuevo Testamentaria 2 como el cuerpo de Cristo. En la primera parte vimos la iglesia y cómo nació, ¿verdad? De dónde inició, con quién inició la iglesia, que es un tema demasiado importante para nosotros como cristianos y como creyentes en Cristo. La inició, por supuesto, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, llamando aparte a Andrés y a Pedro, siendo hermanos en carne y también hermanos en espíritu, porque eran creyentes en Cristo, ya bautizados por Juan el Bautista, y de ahí hasta nuestros días viene el desarrollo, ¿verdad?, de esa eclesía, y yendo así a este vocablo griego, o a esta raíz griega que es el significado de iglesia. Un propósito específico para cada uno de nosotros y es llamados afuera, ¿verdad? A glorificar, a amar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu en la triunidad como un solo Dios. Hoy continuamos entonces con este excelente tema como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Decíamos y veíamos hace 8 días, rápidamente para enfocarnos como siempre en el tema, para nuestros hermanos que hoy hacen enlace, quizás por primera vez en estos temas interesantes de la palabra de Dios, y vemos allí en Efesios 4, 14, 15. Lo podemos compartir allí en pantalla si usted desea hacer el seguimiento a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Vuelvo y repito, es importante abrir en casa, ¿verdad? El libro sagrado, esa excelente biblioteca que aún podemos abrir libremente para podernos enfocar, leer, escudriñar y aprender y memorizar la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu, teniendo en cuenta entonces la Iglesia Nuevo Testamentaria, pero como cuerpo, ¿verdad?, de Cristo. Dice allí la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Lo recuerdan? Que lo vimos hace 8 días. Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí dice que Pablo declaró que la iglesia está unida en Cristo. Y nosotros como iglesia nuevo testamentaria también reconocemos que estamos unidos en el Señor. Reconocemos a Cristo como la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y sigue diciendo aquí, por medio de él, cada parte está capacitada para trabajar efectivamente y en una palabra especial que lo encierra todo y es en armonía. Si no trabajamos en armonía, no avanzamos, hermanos. Pero si trabajamos en armonía, estoy totalmente seguro y convencido de que vamos a avanzar y que estamos avanzando. Efesios 4:16 nos dice de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, recordemos que estábamos haciendo un paralelo, ¿verdad?, en cuanto al cuerpo de Cristo y llevándolo como ejemplo a nosotros en cuanto al cuerpo humano, ¿verdad? Recordemos que hace 8 días estábamos enfocados en ello. Y aquí dice, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si nos detenemos por un momento a analizar nuestro cuerpo humano, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante, no podemos desprender ninguna extremidad del cuerpo desde que estemos en vida, ¿verdad? De manera voluntaria, desprenderla porque yo quiero, ¿verdad? Porque viene unida, es un complemento lo que el Señor ha creado. Recordemos que cuando el hombre hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. A Adán específicamente, ¿verdad? Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Al igual, la mujer cuando dice que hizo dormir en sueño profundo a Adán y que tomó de allí uno de sus costados, una costilla, ¿verdad? Y se efectuó la primera cirugía. Esto también es importante. La primera cirugía fue hecha espiritualmente y fue totalmente perfecta. Al haber tomado Dios directamente, ¿verdad?, en sueño profundo a Adán, y haber tomado, extraído de allí una parte de él y haber creado también a la mujer. Cerca al corazón, dice la palabra de Dios, que fue tomado la costilla para haber creado a la varona, dice la palabra de Dios. Por eso aquí dice, hablando que se ayudan mutuamente, está hablando a la iglesia, ¿verdad?, según la actividad propia de cada miembro.
Cada uno somos llamados, amados hermanos, y tenemos una actividad propia en el desarrollo de los dones y de los talentos al interior de la iglesia. Aquí dice que de cada miembro, importante poder reconocer que está hablando a la iglesia. ¿Por qué? La palabra, aquí dice la palabra de Dios que en cuanto a la actividad o el trabajo de cada uno de los creyentes en Cristo bautizados, debidamente bautizados escrituralmente. Con ello se adquiere la membresía en la iglesia, ¿verdad? Hay pasos a seguir. El primero es ser creyente en Cristo. Y dice la palabra de Dios que entramos o llegamos al Señor como niños en Cristo, ¿verdad? Pero no nos debemos quedar como niños. Por eso aquí anteriormente en el versículo número 4, donde dice Efesios 4, 14, 15, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así llegamos todos a la palabra de Dios en esta condición. Primero, pecadores, ¿verdad? Por heredad y también por práctica, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que somos tomados directamente por Dios, somos renovados, ¿verdad? No solamente convencidos, sino renovados por su Espíritu Santo. Y comenzamos ese nuevo proceso espiritual de nacer de nuevo, dice la palabra de Dios, recordando lo que decía el Señor Jesucristo allí a Nicodemo, la necesidad de nacer de nuevo, porque es una necesidad. Allí cuando nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios que entramos como niños, pero el consejo que nos da allí en Efesios a través del apóstol Pablo es que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿sí? Con astucia las artimañas del error. Qué bueno es poder reconocer y poder decir, Señor, gracias, porque un día nos llamaste al arrepentimiento y a la fe y a la salvación, a la vida eterna. De pronto, aquel amigo, amiga que nos puede escuchar después en diferido, o nuestros hermanos que estén presentes en este momento a través de la plataforma pueden tener algún tipo de pregunta. Lo hemos dicho. Usted puede dejar su pregunta ya a través de la plataforma o de la página en Facebook Live y de Face, donde puede dejar su inquietud, ¿verdad? Si hay alguna pregunta que puedan hacer de los versículos o de la enseñanza que esté llevándose el día domingo en las horas de la mañana en la escuela bíblica dominical. Viendo entonces en cuanto al tema, en este pequeño resumen de la Iglesia Neotestamentaria como cuerpo de Cristo, somos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Y aquí lo dice claramente, finalizando el versículo, cada uno desempeñamos una actividad propia al interior de la iglesia, ¿verdad? Un trabajo para realizar. Cada miembro tiene, ¿verdad? Se puede decir que una obligación de servir al Señor, ¿sí? Un deber, ¿verdad? En el amor que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, como lo finaliza diciendo el versículo, y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros recibimos crecimiento día a día, hermano y hermana, o recibimos ese crecimiento, ¿verdad? Cada vez que tomamos alimento espiritual. Todos necesitamos alimento físico a diario, ¿verdad? Yo le preguntaría y me pregunto, ¿cuántas veces tomamos alimento en casa en ese momento? ¿Verdad? Como mínimo deben ser 3 veces. Tomar los alimentos al desayuno, al almuerzo o a la cena, podemos decir que mínimo 3 veces. Quizás otros dirían, yo tomo alimentos 5 veces, ¿verdad? Porque tomo 11 entre el desayuno y el almuerzo, o entre el almuerzo y la cena también tomo unas 11. Amén. Listo y perfecto y qué bueno hacerlo. Pero ahora preguntémonos en la parte espiritual, ¿cuántas veces tomamos alimento espiritual en un solo día? ¿Cuántas veces podemos hacer ese ejercicio allí donde nos encontramos? ¿Cuántas veces me permito abrir la palabra de Dios para leer? ¿O cuántas veces me permito cantar un himno en casa a diario? ¿O cuántas veces busco el tema espiritual a diario para enriquecerme, ¿verdad? Para crecer y para edificar, ¿verdad? No solo el alimento físico hace provecho a nuestro cuerpo y claro que es totalmente válido. Pero qué importante es crecer espiritualmente, hermanos. Muchas veces, y sin juzgar a nadie, obviamente, simplemente lo llevamos como ejemplo, podemos o tenemos la oportunidad solamente de asistir cuando se abre el templo, cuando estaban abiertos los templos, quizás una sola vez en un mes, ¿verdad? Quizás no podíamos asistir, quizás ni una sola vez tampoco al templo, sino una vez por semestre o una vez al año, ¿verdad? Esa es una manera, como ejemplo, en la cual, a través de las Sagradas Escrituras, podemos entender que debemos, que es un deber de buscar el alimento espiritual.
Muchas veces podemos generarnos la pregunta, pero ¿por qué no crezco espiritualmente? Pues porque podemos detenernos a mirar en qué lugar me quedé, ¿verdad? Puede decirse estancado o quieto por alguna razón de no leer, de no practicar, de no orar, ¿verdad? Que es importante en nuestra área espiritual para que podamos crecer, como lo dice aquí Efesios 4:16, crecimiento, recibir crecimiento. ¿Cuántos queremos recibir crecimiento? Amén, ¿verdad? Debe haber disposición para que haya crecimiento espiritual y para que sea edificados. Y finalmente dice el versículo, edificados en amor. Siguiendo el texto, amados hermanos, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que deberían estar unidos, ¿verdad? Y los amonestó de acuerdo a 1 Corintios 1:10. Y preguntaba Pablo, ¿está dividido Cristo? Es una amonestación que él hace a la iglesia del Señor, no solamente a la iglesia bautista, misionera Emanuel, sino a todas las iglesias. Recordemos que en los estudios anteriores colocábamos como ejemplo que cuando colocamos el título o el vocablo la iglesia en Colombia, ¿verdad? Simplemente es un vocablo que significa un plural de todas las iglesias en Colombia, no solamente una iglesia, porque la iglesia no es universal. Cada iglesia es local, visible y autónoma, compuesta, ¿verdad?, de miembros, ¿verdad?, o de creyentes en Cristo, o de personas que han creído en Cristo. Y aún así, viéndolo como el término iglesias en Colombia, lo vamos reduciendo a iglesia local y visible, y luego de iglesia local y visible, hermanos en Cristo. O sea, la iglesia está compuesta por seres humanos convertidos a Cristo Jesús, pero aún así, cada ser humano es individual e independiente e irrepetible. Os ruego, pues, dice aquí en primera a Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estamos hablando de lo doctrinal, ¿verdad? Qué importante. Y que no haya entre vosotros, está hablando al interior de nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia, que no haya entre vosotros divisiones, ¿verdad? Qué importante es este vocablo y hace parte también quizás de muchas de las predicaciones que hemos escuchado para madurar en nuestra área espiritual. Es importante poderlo evitar. Debemos amar, debemos restaurar, ¿verdad? Sino que estáis perfectamente, dice la palabra de Dios, unidos. Y qué importante es este vocablo, este término. Así es como nos debe encontrar el Señor siempre. Si el Señor llegara hoy, ¿cómo nos debería encontrar? Unidos, ¿verdad? Así como lo estamos en este momento a través de esta plataforma, teniendo cuidado y atención de su palabra. Eso es estar unidos. No necesariamente en ese momento de pandemia podemos, ¿verdad?, estar al interior del templo, pero sí estamos unidos, hablándolo espiritualmente, hablando un mismo idioma espiritual, atendiendo la palabra de Dios, alabando a nuestro Señor y escuchando, ¿verdad?, la sabiduría y la fe que proviene de Dios para cada uno de nosotros. Así que aquí dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, que es la mente de Cristo. Ahí es donde debemos apuntar a pensar como el Señor y en un mismo parecer en cuanto a las decisiones. Sería algo imposible amonestar a una iglesia universal, lo decíamos anteriormente, invisible, ¿verdad? Compuesta de todos los salvos. No, la iglesia no es universal y aquí hacemos unas comillas porque en el tradicionalismo, y no estamos hablando mal ni juzgando, sino en el tradicionalismo de Roma viene la creencia de que la iglesia es universal, pero la palabra de Dios nos dice que cada iglesia es local, autónoma y visible en la toma de sus decisiones, ¿verdad? Sería imposible decirle que estuvieran unidos en una misma mente. La teoría de la Iglesia Universal se quebranta bajo la luz de las doctrinas gloriosas de Cristo. Y avanzando en los temas que nos corresponden para el día de hoy, decíamos allí que como el cuerpo de Cristo, Pablo también nos insta en Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La misma palabra de Dios vuelve y toma ese término que es importante. Usted puede decir, hermano Mario, ¿en qué versículo? ¿En dónde dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo? Qué bueno es que usted allí donde nos está escuchando tome apunte de cada uno de los versículos que nos ayuda, ¿verdad? Primero a ser convencidos a través del Santo Espíritu de Dios que no son palabras humanas, sino que estamos trazando fielmente la palabra de Dios. Por eso dice aquí claramente en Colosenses 3:15, primero, la paz de Dios gobierne
en vuestros corazones. O sea, debemos tener paz interior en cada uno de nuestros corazones. Qué bueno es cuando hay paz en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando no hay paz, amados hermanos, debemos tomar decisiones para buscar esa paz que viene del Señor. Si tenemos algún asunto por arreglar, ¿verdad? Debemos ser sumisos y mansos, como dice la palabra de Dios, buscar, ¿verdad? Y pedir perdón. Eso dice la palabra de Dios. Por eso esa paz es tan importante y que sea la paz que gobierne nuestro corazón. Muchas veces hemos escuchado este vocablo paz a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional, ¿verdad? Pero podemos ver que la paz que Dios hace alusión aquí en la palabra de Dios primero nace en el corazón del creyente. Y si hay paz en el corazón del creyente, esa misma paz es la que se va a compartir con cada uno de los que están cerca a nosotros, a los cuales la palabra de Dios llama prójimo, el más cercano, ¿verdad? Pero si es una paz donde no hay paz en el corazón, amados hermanos, es muy difícil que esa paz sea genuina, real y vivible. Por eso aquí esta es una invitación que también hace a través de la iglesia de Colosas, Pablo, y dice que esa paz, ¿verdad? La paz espiritual gobierne en su corazón y en mi corazón. Y dice, después de la coma, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, está hablando al interior de la iglesia, al interior de cada iglesia local y visible, amado hermano y hermana que nos escucha, debe haber paz, no solamente en nuestros corazones, sino la paz también dentro de la iglesia, también dentro del templo, porque recordemos que el templo y la iglesia, ¿verdad? Es un tipo, siendo claro la iglesia, un tipo de la iglesia celestial. Esa paz únicamente se consigue en el cielo, en la morada de Dios. Y sed agradecidos, dice finalizando el texto. ¿Somos agradecidos? Le colocamos allí un signo de interrogación porque es una pregunta, ¿verdad? Todos los días debemos ser más y más agradecidos, no solamente con nuestro Dios y Señor, con su Santo Espíritu por lo que ha hecho en la transformación en nuestras vidas, sino también igual con el prójimo, con nuestra familia, con los hijos, con nuestros padres, ¿verdad? Con nuestros abuelitos. Necesitamos sentir primero esa paz para ser agradecidos también con nuestro Dios. Ese era un cuerpo eclesiástico con Cristo como cabeza y Pablo lo advirtió a la iglesia de Colosas. Y nuevamente en Colosenses 2:18 dice, nadie os pide vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ese es un consejo que daba directamente allá a la iglesia, hablando de los premios, de las bendiciones, ¿verdad? Y habla simplemente de que no estemos en donde no llaman al cristiano o al creyente, ¿verdad? Dice aquí vanamente hinchado, ¿verdad? Por su propia mente carnal. Debemos apuntar directamente es a la mente de Cristo, ¿verdad? A la mente espiritual. Y aquí colocamos una balanza, ¿verdad? Que en este momento, ¿qué gana en su vida o qué gana en mi vida? ¿Nuestra mente carnal o nuestra mente espiritual? Recordemos, y siempre lo hemos dicho, que si usted llena un vaso de agua, ¿verdad? El vaso pues está lleno de este líquido y eso quiere decir que está controlado, ¿verdad? Si usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, pues le permitimos a Dios hacer su trabajo a través del Santo Espíritu de Dios y estar controlados del Espíritu Santo. Pero si ese vaso está medio vacío, ¿verdad? En el caso de nosotros, si estamos medio vacíos, si no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en su vida y en la mía, pues aquí está esa pregunta de qué prima más, la mente carnal o la mente espiritual. Y finaliza diciendo el versículo, y no haciéndose, perdón, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ya estamos acercándonos al cuerpo humano, cree con el crecimiento que da Dios. A veces creemos crecer, ¿verdad? Individualmente. Y sí, lo hemos hecho, ¿verdad? En el área del conocimiento, en la preparación, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en los institutos. Y es totalmente válido que hay un crecimiento, ¿verdad? En el conocimiento y en la intelectualidad. Pero aquí la palabra no dice crece con el crecimiento que da Dios. Apunta directamente al crecimiento bíblico, al crecimiento espiritual, al crecimiento doctrinal, al crecimiento como iglesia.
¿verdad? Todo esto es importante poderlo trazar a través de la palabra de Dios. No estamos diciendo que no sea válido el crecimiento en cuanto a la preparación. No, es totalmente válido, claro que sí, porque hay que ganarnos la vida, ¿verdad? Pero no puede ser más importante que el crecimiento que da Dios. También es otro tipo de balanza que tiene que equilibrarse. Sigue diciendo el estudio en el punto 7, que es donde nos enfocamos ya hoy. Habíamos quedado en este pequeño resumen antes de continuar. Y dice, Pablo usa el cuerpo humano en sus diferentes partes, ¿sí? Para ilustrar el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y en el punto A nos dice que cuando uno habla del cuerpo humano, estamos hablando de un cuerpo individual. Y allí donde usted está, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha, usted puede observarse y puede darle gracias a Dios y decirle, Señor, es un cuerpo perfecto. Tenemos vista, tenemos tacto, tenemos oído, nos funciona perfectamente la mente, las extremidades superiores, nuestros pies que son los que nos llevan, ¿verdad? Los que soportan el peso del cuerpo, la estructura ósea. Y nos detenemos a mirar, y un poco más adelante lo vamos a mirar aquí en ese resumen, con respecto a la perfección que el Señor ha mostrado, ¿verdad? En la sabiduría de la misma creación de cada uno de nosotros. Por eso aquí dice que cuando uno habla del cuerpo humano, estamos hablando de un cuerpo individual. Y asimismo es la iglesia. Dios hace esta semejanza, ¿verdad? O esta comparación. Y dice que cada iglesia es un cuerpo individual. Y aquí nos vamos enfocando también en el cuerpo humano. Al ser individual, cada iglesia también es visible, ¿verdad? Hoy en día usted me puede decir, hermano Mario, pero no somos visibles. Claro, no somos visibles hablándolo del templo, donde nos reunimos, ¿verdad? Y donde personas que pasan enfrente nos escuchan alabar, nos escuchan predicar, nos escuchan enseñar, que es importante. Hoy en día lo hacemos a través de la plataforma, pero muchas personas, amados hermanos, ingresan a ella para poder tener una palabra de aliento también. Hay personas que cliquean cada mensaje, ¿verdad? Es importante. El trabajo y la obra de Dios se sigue haciendo, ¿verdad? Sigue siendo visible a aquellos que entran en ese momento a las plataformas y nos acompañan. Gracias por usted que también sigue hablando de Cristo, porque hacemos parte de la iglesia. Siguen existiendo muchos métodos para que podamos seguir entregando un tratado, ¿verdad? De una manera, obviamente, acorde a lo que estamos viviendo. ¿Sí? No podemos salir a hacer un discipulado, no podemos salir a hacer un evangelismo por seguridad, hablando de bioseguridad a causa de la pandemia. Pero si estamos en calle, llevamos unos tratados, si vamos con nuestro tapabocas, ¿verdad? O con unos guantes y bien cubiertos, nada se quita con de pronto entregar un tratado a una persona, obviamente sin descuidar, ¿verdad? La seguridad de nuestra salud. Se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que un cuerpo individual y visible, el cual se puede identificar fácilmente. Entonces, estoy seguro que si yo le veo a usted físicamente, lo reconozco y sé con quién estoy hablando y sé a quién estoy saludando, ¿verdad? Le conozco su nombre. Esa es la manera, ¿verdad? Visible e individual que identificamos a nuestros hermanos. Pero asimismo somos identificados como iglesia. Por eso somos llamados Iglesia Bautista Misionera Emanuel. Tenemos un nombre, ¿verdad? Emanuel significa Dios con nosotros, pero así nos reconocen los hermanos y las iglesias del compañerismo como una iglesia autónoma, local e independiente. Y sigue diciendo el texto, comparándolo, haciendo la semejanza al cuerpo humano, el cual se puede identificar fácilmente. Está en un lugar a la vez. Usted y yo no podemos estar en varios lugares a la vez, ¿o sí? Claro que no, ¿verdad? Pero aquí dice el texto que está en un lugar a la vez. Aquí en Bogotá tenemos muchas iglesias del compañerismo y cada iglesia está en un lugar a la vez. Así como usted y yo estamos hoy en un lugar a la vez, escuchando y atendiendo la escuela bíblica dominical. Y no en todo lugar, ni en todo tiempo, ¿verdad? Y aquí viene el ejemplo con respecto al cuerpo humano, haciendo la similitud con respecto a la iglesia. Dice, el cuerpo humano posee más de 50 billones de células. Usted y yo estamos compuestos por más de 50 billones de células.
¿Que es difícil de creerlo? Quizás sí, hermano. Lo creemos por fe porque no podemos contar nuestras células, ¿o sí? Es imposible, ¿verdad? Pero así fuimos hechos por nuestro Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Estas se agrupan, ¿verdad? En tejidos, o sea, se van formando, se van uniendo, las cuales se organizan. Escuche bien, aquí dice que se organizan, no que se desorganizan. Así es también la iglesia de Cristo, organizada. Y dice, se organizan en órganos y estos en 8 aparatos o sistemas. O sea, cuando usted ve su cuerpo, ¿verdad? Cuando vemos nuestro cuerpo, hablándolo individualmente, visible, Dios es tan sabio, amados hermanos y hermanas, que dentro de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Aún así, hay 8 aparatos o 8 sistemas internos y todos trabajan a la perfección. Se engranan perfectamente porque Dios así lo ha querido. ¿Cuáles son ellos? Esos 8 aparatos o sistemas son el locomotor, el muscular, el esquelético, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, excretor, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema reproductor, ¿verdad? Y todos ellos se unen, hermanos, y forman y hacen un solo cuerpo. Pero usted puede preguntarse, o nos podemos preguntar, hermano, y si separamos uno de estos sistemas de nuestro cuerpo, ¿qué pasaría? Pues no trabajaríamos igual. Nuestro cuerpo depende de sí mismo en el conjunto de todos esos sistemas que el Señor ha permitido, ¿verdad? Asimismo, yendo un poco más adelante con respecto a la iglesia, ¿verdad? Es por esa razón que Cristo usa la ilustración del cuerpo humano para demostrar el hecho de que su cuerpo es local, visible y en un lugar a la vez. Otro punto importante, dice, casi el 99% de masa del cuerpo humano, o sea, de usted y de mí, está formada por 6 elementos. Recordemos que quizás son preguntas que a veces nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo fue hecho el hombre? Génesis lo dice muy claramente que Dios tomó polvo, tomó allí de la tierra que había en ese lugar, ¿verdad? Y comenzó a elaborar allí una forma humana, física, ¿verdad? Mientras la elaboraba y mientras la hacía, que era Adán, no sabemos cuánto tiempo pudo haber tomado esa elaboración que Dios hizo, ¿verdad? Pero sí dice aquí que tomó unos elementos químicos importantes y que nuestro cuerpo tiene la masa, el 99% de la masa del cuerpo, está compuesta o formada por 6 elementos. Uno de ellos es el oxígeno, otro es el carbono, otro es el hidrógeno, otro el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Y solo alrededor del 0,85% está compuesto por otros 5 elementos: potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio. ¿Y cuánto suma todo este resultado? Los 11 son necesarios para la vida. Los 11 elementos químicos, hermanos, de los cuales está compuesto nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestros hermanos, de nuestras hermanas, son necesarios, totalmente necesarios para vivir. Si sacáramos un solo elemento, hermanos, de nuestro cuerpo, no sería lo mismo. Si sacamos uno de los sistemas del cuerpo, no sería lo mismo. Si físicamente hablando, de la vista, del tacto, del gusto, del oído, quitamos un solo órgano del cuerpo, no sería lo mismo. Por eso es importante que usted asista a su iglesia. Por eso es importante que usted apoye su iglesia. Por eso es importante que sirvamos al Señor en nuestra iglesia. Porque no es lo mismo cuando usted no está. De la misma manera que cada cuerpo humano está compuesto de pies, de manos, de ojos, etc. También cada iglesia está compuesta de personalidades individuales, lo estábamos hablando hace un momento, de cada individuo, de cada persona, ¿verdad? Las cuales componen el cuerpo de Cristo. Todos los cuerpos humanos son diferentes, aunque su estructura sea la misma. Oído, esto es demasiado importante, ya casi para finalizar la escuela bíblica dominical.
todos los cuerpos humanos son diferentes. Por eso es que muchas veces al interior del templo todos tenemos un criterio, todos tenemos un pensamiento. En el momento de una votación o de hacer alguna actividad, todos opinamos y es importante esa opinión suya, es importante ese criterio. Por eso todos los cuerpos humanos son diferentes, aunque su estructura sea la misma. O sea, todos estamos hechos de la misma manera, con los mismos sistemas y con los mismos elementos, ¿verdad? Pero aún así, amados hermanos, somos diferentes, pero espiritualmente somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Primera Corintios 27. Y quedamos allí para ir más adelante en 8 días y tomar lo que dice Primera Corintios 27, teniendo en cuenta, y rápidamente finalizando voy a leer solamente el versículo número 1, donde muchos hemos colocado en cuanto a la creación de la mujer y esa primera cirugía que hizo nuestro Dios al tomar, al extraer una costilla de Adán y hacer a la mujer, ¿verdad? Científicamente, amada hermana, y a nuestros hermanos. Hay algo que se llama costilla de Eva. Usted puede ubicarlo allí en el diccionario o en el estudio, puede ser científico o en el mismo estudio médico. Y esa costilla de Eva dice que se encuentra situada entre el cuello y la clavícula, por encima de la primera costilla external. Y se debe, dice allí en la definición, a una anomalía congénita, por lo que habitualmente solo se tiene una costilla de más. Estamos hablando allí directamente a nuestras hermanas mujeres, damas. Y primera Corintios 12 a 27, solo leemos el primer texto, el segundo, y en 8 días continuaremos. Dice, porque así como el cuerpo es uno, dice la palabra de Dios, y tiene muchos miembros, estamos hablando de la iglesia, que es la comparación que hace el Señor Jesucristo, y que tiene muchos miembros, o sea, la iglesia habla de usted y de mí, de creyentes en Cristo bautizados debidamente, ¿verdad? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, amado hermano y hermana, damos gracias a Dios por el entendimiento que el Señor nos da. Gracias a Dios por este periodo de escuela bíblica dominical donde a la luz de la palabra de Dios podemos entender que usted y yo somos invitados a tomar las decisiones de la iglesia, somos invitados a trabajar al unísono, ¿verdad? Al interior y fuera de la iglesia, que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza, ¿verdad? Y que nosotros somos el cuerpo. Somos importantes en la iglesia de Cristo. No nos subestimemos a nosotros mismos. Usted puede decir, hermano, pero mis talentos, mis dones, si usted tiene talentos y dones, hermano, la palabra de Dios dice que como mínimo tenemos un don, ¿verdad? Vamos a la iglesia, trabajemos por el Señor, ganemos almas para Cristo. Estamos en tiempo de pandemia y tenemos las redes sociales para nosotros para poder expandir el Evangelio. Y aún así, si podemos entregar un tratado y hablar de Cristo a aquellos que lo necesitan, a diario están muriendo muchas personas, amado hermano y hermana, no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel mundial. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿para dónde van? Entonces, la invitación como conclusión, hermanos, que nos acompañan por las plataformas, es hablar más de Cristo, es poner su palabra, ¿verdad? Y ganar más almas para el Señor. Muy bien, así hemos finalizado esta escuela bíblica dominical en esta mañana. Yo estuve contento de haber estado con ustedes, hermanos. Se nos pasa rápidamente, ¿verdad? El tiempo en las mañanas.